Aquí comienza Redes que Cuidan, una iniciativa impulsada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos. Un podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y entrega acompañamiento a todos aquellos que cumplen esta importante labor. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Redes que Cuidan, producido por Senama, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Estamos comenzando este nuevo programa donde abordamos temáticas interesantes, especialmente pensadas en los cuidadores que tienen la importante misión de, valga la redundancia, cuidar, ¿cierto?, de nuestras personas mayores, y también para ellos enfocado este podcast. Como siempre, ya me acompaña al otro lado de la señal Gladys González, encargada de servicios sociales de Senama, quien es nuestra coanimadora ya establecida de este podcast. Así que nada, queremos saludarte, Gladys, saber cómo estás y qué es lo que tenemos para hoy. Hola, Claudio, qué rico escucharte una vez más. Estoy súper contenta y agradecida de poder estar en el programa también, porque vamos a tener un tema muy importante hoy día, muy relevante, que tiene que ver con la importancia que tienen las rutinas que sean equilibradas tanto para las cuidadoras, cuidadores, ¿no es cierto?, como para las personas mayores. Así que tenemos un excelente invitado que va a hablar también sobre la corresponsabilidad del cuidado. Así es que después de la cortina vamos a saber quién es. Perfecto, entonces vamos a ir a esa cortina que da paso al entrevistado de hoy para que podamos descubrir de quién se trata. Vamos con la cortina y lo sabremos. Esto es Redes que Cuidan Podcast. En Redes que Cuidan es momento de conversar con un especialista. En cada capítulo abordamos diversos ámbitos de esta temática de una manera clara y útil para quienes nos escuchan. Bueno, como invitado hoy día tenemos a Jan Gajardo. Él es terapeuta ocupacional, doctor en salud pública. Claudio, imagínate, estamos con un gran profesional, ¿no es cierto? Investigador en la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián, académico en el Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile, y además ha sido gran colaborador de Senama en las áreas de centro diurno y establecimientos de larga estadía. Así que quiero darle la bienvenida a Jan Gajardo y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Gladys. Hola, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder colaborar en esta instancia también como parte de la colaboración con Senama. Hola, ¿qué tal, Jan? Felices de tenerte también en esta entrevista del podcast a Redes que Cuidan. Estamos muy contentos. Mira, para tratar, ¿cierto?, la temática que tenemos, como es la importancia de las rutinas equilibradas en los cuidadores y las personas mayores, para entrar ya en materia te voy a formular la primera pregunta. Desde la mirada de la terapia ocupacional, ¿qué significa tener una rutina equilibrada, Jan? Mira, la terapia ocupacional supone, Claudio, que los seres humanos somos intrínsecamente seres que buscamos involucrarnos en actividades, ¿sí? Entonces, nuestro tiempo, nuestra existencia, así, la vamos entonces organizando en base también a las cosas que hacemos. Y por ende, ¿cierto?, el día lo vamos estructurando con las rutinas, tenemos nuestras horas de sueño, que también ahí necesitamos fisiológicamente. Entonces, la rutina viene a ser una forma en la que organizamos el tiempo. Si yo les pregunto, ¿ustedes sienten que sus rutinas se han alterado durante la pandemia? ¿Qué me contestarían? Demasiado. Muchísimo, ¿cierto? Y eso es algo, es un objeto, un tema de mucho interés para la terapia ocupacional, porque, ¿cierto?, vemos que las rutinas, si logramos de algún modo organizarlas, si logramos que sean satisfactorias para las personas, nos van a ayudar a estar mejor. Así como todos hemos sentido, ¿no?, que con la pandemia ha habido una disrupción de nuestras rutinas, algo ha pasado, ya no pudimos seguir haciendo lo que hacíamos antes, como lo hacíamos antes. Ahora, ¿cierto?, intentamos tener mecanismos para poder tener rutinas más equilibradas. Incluso, Jan, disculpa, como que de alguna manera hemos ido adaptando nuestras rutinas
al confinamiento y a esto de la cuarentena y la pandemia, ¿no? Exactamente, porque son dinámicas y esa es un poco la posibilidad, ¿no? La idea es que siempre tengamos rutinas que nos hagan bien, ¿sí? A grandes rasgos. Y eso es lo que un poco la terapia ocupacional llama rutinas equilibradas. Si uno piensa en el tiempo y uno organiza su día, yo por ejemplo cuando estudié me hicieron en primer año llevar una cuenta semanal de todas las horas y las actividades en que yo distribuía mi tiempo, ya con la idea de, cierto, darme cuenta de si estaba equilibrado en términos, por ejemplo, del trabajo, el descanso y el autocuidado. Por ejemplo, las actividades de la vida diaria, el bañarme, el comer, ¿no? Y esa es una parte del equilibrio, ¿no? De cómo podemos tener un balance entre los distintos tipos de actividades que componen el día a día. Entonces, por ejemplo, el rol de cuidador, el tiempo que dedico a cuidar, ¿cierto?, a la persona mayor, a mi familiar mayor, el tiempo de descanso que tengo, ¿no? Entonces, de ahí es que este tema es tan atingente a lo que estamos conversando, porque muchas veces, ¿cierto?, las rutinas de las personas que cuidan a un ser querido tienden a dificultarse, a alterarse y a girar mucho en torno a la persona, ¿cierto? Y queda un poco el autocuidado de lado. Entonces son muy relevantes estas rutinas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las implicancias que esto tendría para las personas mayores y para las cuidadoras o cuidadores? Bueno, una persona, ¿cierto?, mayor con algún tipo de dependencia o que requiere algún tipo de apoyo va a tener una dificultad para poder generar sus rutinas, ¿cierto? Va a requerir apoyo de terceros para poder también tener alguna rutina, descansar, pero no estar todo el día tampoco en la cama o en el sillón, ¿cierto? Sino que también tener participación social, hacer sus actividades de higiene, interactuar con las demás personas, aunque sean cosas pequeñas, pero eso le va dando un dinamismo ¿cierto?, cómo se va estructurando el tiempo en el día. Y lo que es más importante es cómo podemos incorporar también actividades y hábitos en la rutina que sean significativas para la persona. O sea, si antes, por ejemplo, la persona que yo cuido le gustaba mucho el fútbol, por ejemplo, bueno, ese interés puede transformarse en alguna actividad que puede ser quizás ver televisión en compañía de algún partido de fútbol, ¿cierto?, de antaño, o conversar con la familia respecto de ciertos temas de interés, o si está la capacidad de salir un rato a la plaza, ¿cierto?, a chutear un ratito una pelota, ¿no? Ahí vamos buscando, ¿cierto?, un sentido y un significado que sea más coherente con la biografía de la persona. Y en el caso de los cuidadores y las cuidadoras vemos que las rutinas tienden a, como les decía, a hacerse quizás más rígidas, ¿cierto?, dado que destinamos gran parte del tiempo a la otra persona y por ende también van perdiendo estas actividades significativas, ¿no? Si antes a mí me gustaba leer y ahora, pucha, ya no puedo hacerlo como lo hacía antes, o quizás no sé también cómo hacerlo, ya, porque eso es lo otro. A veces pensamos que no podemos hacerlo, pero si nos ayudamos, ¿cierto?, y hacemos algunas modificaciones, vamos a poder reincorporar actividades que sean significativas para nosotros y nosotras como cuidadores. Jan, tú hablaste de las actividades significativas, entonces nos gustaría saber cómo podemos identificar cuáles son esas actividades significativas tanto para las personas mayores como para las personas que cuidan y cómo las puedo mantener. Mira, ahí lo primero que usualmente los terapeutas ocupacionales vamos a hacer o sugerimos a las personas es que primero nos preparemos un tecito y nos sentemos un ratito a pensar en si me gusta mi rutina actual o no, ¿cierto? Eso es lo primero. Me gusta, me agrada lo que hago en el día, siento que duermo lo suficiente, siento que tengo actividades que son de interés para mí, o siento que he perdido eso y que es difícil. Lo mismo para el familiar que cuido, ¿cierto? ¿En qué actividades participa en el día? O quizás yo no me he involucrado mucho con eso tampoco, quizás yo le llevo actividades, pero no sé si son de interés tampoco para mi familiar. Y ahí, ¿cierto? Lo que usualmente sugerimos también es hacer un listado, algo sencillo, tomar lápiz y papel, hacer un listado, ¿cierto? ¿Cuáles son estas cosas de la rutina que a mí me gustaría modificar? Y por ende, quizás uno suele sugerir que identifiquemos cuáles son esas actividades que tienen significado, que es decir, que nos dan una sensación de bienestar, nos aportan con la salud, son coherentes con quiénes somos, con nuestra biografía. ¿Ya? Y pueden ser cosas tan simples hasta cosas más complejas, ¿no? Puede ir desde, qué sé yo, desde leer o ver tele un ratito, series de algún tipo, hasta viajar, ¿no? Pero por supuesto estamos en un contexto que va a limitar o va a ser más fácil hacer algunas u otras actividades. Entonces yo siempre sugiero hacer un listado, identificar
así libremente, así lo que salga, ¿cierto? Así libremente, qué actividades son importantes o me gustaría o siento que se han perdido. Y ahí separar aquellas después, ir limpiando cuáles son factibles de yo hacer a corto plazo y cuáles son quizás algunas que yo requeriría más preparación. Y ahí entra, por ejemplo, lo de la corresponsabilidad, con harta fuerza, ¿sí? Pero, ¿qué pudiera hacer yo en este mismo momento? A ver, ya, en realidad he perdido momentos de tomar una siesta y siento que necesito un poquito más de descanso por una rutina con mayor tiempos de autocuidado. Perfecto, Jan. Oye, y un poco de la mano de lo mismo que veníamos conversando, ¿cierto? Sabemos que existe un riesgo y consecuencias para los cuidadores que no tienen una rutina equilibrada. Por favor, cuéntanos cuáles vendrían siendo aquellas. Bueno, lo que, como hemos ido viendo, ¿no? Y como hemos ido viviendo quizás todos y todas en el contexto actual del confinamiento y de cómo se han de algún modo desestructurado nuestras rutinas, nuestra capacidad de organizar el tiempo, es que eso nos afecta en diversos ámbitos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con esta sensación de control personal y que eso va a interferir también en el bienestar general. Cuando tenemos una rutina que es más satisfactoria, tendemos, por ejemplo, a tener menos niveles de estrés, de ansiedad, de sentimiento de carga o sensación de carga, en este caso, o sobrecarga, y también tiene efectos que pueden llegar al ámbito físico. Ya sabemos que el estrés y esta falta de estructura nos mantiene como una sensación de desequilibrio, entonces se puede traducir también quizás en dolencias o malestares físicos y demás, ¿no? O sea, el tema de una rutina, ¿cierto?, nos permite ir anticipándonos en el tiempo, nos permite organizar, nos permite economizar energía. Imagínense lo que sería despertarse todos los días sin tener certeza de lo que va a pasar, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo también ahora, ¿no? Entonces eso nos genera mucha ansiedad. Y las rutinas nos ayudan a reducir esa ansiedad, nos ayudan a anticiparnos a lo que va a venir. Entonces eso, cuando no lo tenemos, claro, esa sensación de angustia, de descontrol, aumenta mucho más. Jan, respecto a la rutina, uno puede ir adaptando, ¿cierto? O ir probando, por ejemplo, una semana, probar con ciertas rutinas y si no lograste adaptarte con ellas, probar con otras la semana siguiente. O sea, es como una especie de ensayo y error, digamos, dentro de los cuidadores y los adultos mayores. ¿Esto sirve? ¿Se puede realizar? Esa es la idea, Claudio, de hecho. Esa es la invitación, a probar, a entender que son dinámicas en la medida que podamos. Yo muchas veces trabajo con las familias y hay personas que, por ejemplo, vamos construyendo una rutina diaria, día a día, otras que la organizan semanalmente, que instalan, por ejemplo, calendarios en su casa, que tienen una pizarra donde van anotando, y ahí van viendo lo que les va funcionando. Y eso es súper importante. Aquí me gustaría hacer este punto porque el cambiar una rutina, muchas veces pensamos que tiene que ser de 0 a 100%, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que ahí nos frustramos porque es imposible hacer eso. Entonces, siempre la sugerencia para quienes nos están escuchando es que partamos desde lo más pequeño, lo más simple, lo más factible. Si puedo una vez a la semana agregar algo que para mí sea importante, eso ya es un logro. Y de ahí, de a poquito, se van a ir quizás encadenando, juntando otras cosas. Jan, y tú nos dijiste, por ejemplo, armar un calendario, poder, digamos, ordenarnos, ¿no es cierto?, sentarnos a pensar qué es lo que queremos hacer. ¿Qué otras recomendaciones nos podrías hacer como para poder armar esta rutina equilibrada? Bueno, el tema gráfico usualmente ayuda. Aquí también sirve ocupar la tecnología. Sí, yo he trabajado con personas que, por ejemplo, dicen, ya, yo necesito incorporar el salir a caminar unos 10 minutos en algún momento durante 2 veces por semana. Y, por ejemplo, ponen la alarma en el celular, ¿no? Y eso les ayuda a ordenarse y comprometerse también a hacer, ¿cierto?, la actividad para que se vaya manteniendo. Y aquí también es importante todo lo que podamos ir haciendo, especialmente si somos cuidadores, con el tema de la corresponsabilidad, o sea, de cómo también vamos compartiendo esos espacios de cuidado de nuestro familiar, ¿sí? Porque desde la buena intención y del querer hacerlo mejor, a veces no nos damos cuenta que eso puede estar interfiriendo con nuestra salud y nuestro bienestar, y ahí, ¿cierto?, tenemos que también generar esos espacios en los que nos podamos apoyar con otro familiar, si podemos, a veces es un vecino, una vecina, o sea, explorar con quién quizás pudiésemos optar a ese tipo de apoyo, y nuevamente, no de 0 a 100, quizás pedirle al familiar o la vecina o vecino que me ayude con esos 15 minutos cada 3 días,
para yo poder tener ese tiempo específico para hacer algo que para mí es importante, ¿sí? Esas son cuestiones súper prácticas que, claro, cuando estamos tan comprometidos con el rol de cuidador, ¿cierto? Que sin duda es algo que a muchas personas nos llena, nos da una sensación de trascendencia, de dar amor, cariño, pero es importante no perderlo de vista también, porque para cuidar a otro tenemos que estar también bien primeros nosotros y nosotras. Muchas gracias, Jan, por tus consejos y tus recomendaciones. Mira, ahora vamos a pasar de lleno a lo que son tenemos, más bien dicho, una pregunta que nos formula parte de nuestro público, de nuestras personas mayores, de nuestros cuidadores. Y el caso es el siguiente. Mira, tenemos a Paola, de 49 años, cuida a su mamá hace 9 y menciona que se siente afortunada de cuidar a su madre, ya que ella le entregó lo mejor de sí con aciertos y errores como todo el mundo, ¿verdad? Pero la cuida como le gustaría que la cuidaran también a ella en el futuro. La pregunta es, ¿qué es la corresponsabilidad del cuidado y por qué es vital comprenderla? Mira, a Paola le interesó lo último que conversamos, ¿viste? Ahí, ese es un tema. Mira, yo recuerdo, tomando lo que Paola nos menciona, y es que, claro, cuando, ¿cierto?, las actividades con las que configuramos nuestro día también nos dan algo importante que se llama un rol. Entonces, por ejemplo, una mamá, ¿cierto?, tiene distintas actividades en su rutina que giran en torno al cuidado de su hijo. O si estamos en pareja, tenemos actividades que nos dan ese rol de pareja y así, ¿cierto?, vamos juntando. ¿Qué pasa? Que cuando cuidamos a alguien, esa misma sensación que Paola nos cuenta, es la que muchos cuidadores tienen, ¿cierto? Es que yo doy lo mejor de mí, por supuesto, me involucro en un 100%, doy el 110% de mí para poder cuidar a mi familiar con gusto. ¿Y qué pasa? Que se transforma en el fondo nuestra rutina en ese único rol, ¿sí? Y ahí, ¿cierto?, aparece este tema de la corresponsabilidad, en el que vamos cediendo el cuidado también compartido con otras personas. Muchas gracias, Jan. Ha sido muy interesante. Una cosa muy clara que me queda, que las rutinas son muy personales, ¿no? Y que hay que construirlas, hay que hacer un trabajo de construcción de esas rutinas. Entonces, es súper fundamental lo que nos acabas de decir para nuestras oyentes, ¿no es cierto?, de este podcast Redes que Cuidan, y tremendamente necesario, porque a veces este trabajo no se hace. Entonces, muchas gracias por todas tus indicaciones. Muchas gracias, Jan, por tu interesante entrevista. Hemos rescatado varias cosas, por no decir muchas, de las que tú nos has planteado, especialmente, ¿cierto?, con el tema de la corresponsabilidad, que es un tema importante a la hora del cuidado y para los cuidadores. Así que queremos darte las gracias por concedernos tu tiempo y además por participar en este podcast Redes que Cuidan. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Perfecto, nosotros continuamos. Ahora es hora que usted siga conectado a este podcast Redes que Cuidan, porque ya vienen los consejos, los tips y las recomendaciones. No se mueva de ahí. En Redes que Cuidan es momento de conocer importantes datos, consejos y recomendaciones para quienes están a cargo del cuidado. Información que busca impulsar el autocuidado de los cuidadores y acompañarlos en esta tarea. Como lo mencionábamos anteriormente, llega la hora de nuestra sección de datos, consejos y recomendaciones, algo siempre importante para nuestros cuidadores y personas mayores que lo necesitan mucho. Por ello, ya vamos a saludar a nuestra panelista Macarena Rojas, profesional del Centro de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica. Ya está conectada para entregarnos todas sus recomendaciones, todas sus ideas y además también consejos. Hola Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Claudio y Gladys, por esta invitación. La verdad que fue súper inspirador poder escuchar a Jan, creo que él fue muy claro y concreto. Sin embargo, en esta sección lo que queremos es invitarlos a llevar esto que escuchamos a la práctica. Entonces, la primera invitación que les queremos hacer y que nos dejó planteada Jan es hacernos la pregunta de cómo organizamos nuestro tiempo. Ojalá que a lo que escuchen este podcast se puedan hacer un listado y veamos si nuestra rutina, esa rutina que es diferente para cada uno de nosotros, está más o menos equilibrada, y creo que esa es una pregunta que nos podemos hacer todos al notar cuánto tiempo le dedicamos al cuidado, cuánto tiempo le dedicamos a cosas que nos reportan bienestar y que nos hacen sentir bien, y cuánto tiempo a lo mejor a tareas que no podemos dejar de hacer y que son relevantes, pero la idea es ir buscando un equilibrio
equilibrio entre estas 3 bolitas. Imaginémonos que tenemos 3 esferas, cómo de a poquito vamos haciendo crecer esta bolita que tiene que ver con el bienestar personal y con tiempos para mí. Es muy importante lo que tú recalcas, Macarena, porque de repente uno no asimila de buena manera, ¿cierto? O no recoge bien el hecho de que le está dando el tiempo suficiente a su descanso, si realmente está haciendo las cosas como debe, o qué sé yo, si realmente está tomando esto de la manera correcta, viene un cuestionamiento. Entonces es muy importante lo que nos indicas. Y a veces pueden ser acciones simples, tal como nos decía Jan. Uno cuando tiene una rutina y a veces le ha costado hacerse tiempo para uno, es difícil cambiar de la noche a la mañana esa rutina, y a veces uno dice, debería comer mejor, debería hacer más ejercicio, debería salir a caminar, debería juntarme con las amigas, y si uno se pone todas esas metas a la vez, se agobia antes de partir, porque es como un lugar imposible de llegar. Entonces, la invitación es a comenzar por algo. Ponernos una meta pequeñita, comenzar por una cosa y entrenarnos para eso, porque a veces estamos tan acostumbrados a funcionar de una manera que es como que estuviéramos en piloto automático, y a lo mejor al comienzo nos va a costar. Nos podemos hacer un recordatorio y ponerlo en el baño, nos podemos poner un recordatorio en nuestro velador, a lo mejor decidir que todas las mañanas quiero partir la mañana con una canción que me motiva y que es especial para mí y que significa algo, y eso me va a hacer empezar mi día, o recordar que hoy día le quiero dar un poquito más de tiempo a esa bolita que quiero hacer crecer y que a lo mejor está muy pequeña. A eso es lo que los queremos invitar en este podcast, especialmente a revisar el manual Yo me cuido y te cuido. Hay 2 ejercicios que tienen que ver con todo lo que nos comentó Jan. En la página 28 y 43 los pueden descargar por internet en www.senama.cl, y los invitamos entonces a hacer este listado, a pensar en estas esferitas de su vida y a hacer crecer sobre todo la que les reporta bienestar y lo que les va a hacer estar mejor para poder cuidar a otros mejor también. Bueno, Macarena, queremos darte las gracias por tus importantes datos, consejos y recomendaciones que definitivamente nos dejan una lección por sacar en limpio, y además un aprendizaje también para el día a día para nuestros cuidadores y personas mayores. Muchas gracias por estar con nosotros, Macarena Rojas, profesional del Centro de Vejez y Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica. Excelentes recomendaciones que nos da Macarena, además pensando que no hay una receta única. Eso es súper claro, digamos, me queda muy claro después de lo que ha planteado Jan y Macarena. A construir nuestra propia receta, esa es la invitación, ¿verdad? Así es, son consejos realmente importantes, más que para las personas mayores, obviamente también las incluimos, pero principalmente, ¿cierto?, para los cuidadores, Gladys, ¿no? Muy relevante, estamos súper contentos, yo creo que ha sido un muy buen programa. Esperamos que nos escuchen, porque la importancia de esto es que verdaderamente llegue a las personas que cuidan y a quienes están cuidando también. Así que muchas gracias a Jan, a Macarena, a ti, Claudio, por hacer tan ameno este programa, así que con mucho gusto estaremos próximamente. Bueno, y antes de despedirnos, obviamente hacer la mención para que revise este instructivo o manual Yo me cuido y te cuido, que está disponible en la página www.senama.gov.cl. Puede revisar todo tipo de recomendaciones, instructivo, como lo dije anteriormente, y son cosas y consejos realmente muy concretos y de gran ayuda a la hora de cuidar. Así que la invitación es para que revise esa información, la descargue, es completamente gratuito, o la revise también de manera online. Por nuestra parte, Dios mediante, nos volveremos a encontrar en un próximo episodio de Redes que Cuidan. Recuerde, como siempre decimos, compartir este podcast a través de sus contactos, a través de nuestras redes, a través de cualquier plataforma. Nos volveremos entonces a encontrar en el próximo capítulo. Esto fue Redes que Cuidan Podcast. El Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama, junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos, presentaron Redes que Cuidan, un podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y también acompaña a todos aquellos que cumplen esta importante labor. ¡Hasta pronto!